Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo, espero se encuentren bien. Quisiera empezar preguntándoles algo. ¿Alguna vez se han sentido observados? ¿Han llegado a sentir como alguien les toca el hombro o el cabello, pero cuando se giran no ven a nadie ahí? En el mundo miles de personas han vivido situaciones paranormales. Muchas veces se trata de justificarlo, yo mismo lo he hecho. Pero ¿qué pasa cuando lo que sucede no tiene ninguna explicación lógica? Bueno, pues aquí encontrarán varios de sus relatos. Yo soy el Montarazo Oscuro. Aquí les traigo una recopilación más de historias aterradoras reales. ¿Listos? ¡Comencemos! Muy buenas tardes, yo soy de Puerto Rico, solía vivir en Yauco, pero recientemente me moví hacia Ponce por un trabajo. Ahí es donde comienza mi historia. Empecé alquilando un pequeño apartamento a unos 10 minutos de mi trabajo. En ese entonces trabajaba en el Tuque. Eso fue ya hace bastante tiempo, y ese lugar donde me quedaba era un edificio de 4 pisos. Yo estaba en el tercer piso. El elevador nunca servía y tenía que subir las escaleras todos los días. Nunca llegué a subir al 4.º piso porque había un portón que siempre estaba cerrado. En ese momento no sabía la razón de por qué estaba cerrado. Bueno, pues durante la noche siempre se escucharon ruidos. Los 2 meses que me quedé ahí, siempre escuché ruidos y siempre era como si alguien moviera los muebles arriba. Similar al sonido que hace un sillón al ser arrastrado por el piso. Un día que estaba muy cansado decidí ir a reclamarle a los vecinos de arriba. Sin embargo, el portón estaba cerrado. Cuando ya me iba a marchar de ahí, la casera, una señora muy amable, me preguntó el por qué me iba y que qué podía hacer ella para mejorar la estadía. Yo, inicialmente me iba porque había conseguido otro trabajo, pero aproveché para dar mis quejas sobre que nunca pude dormir bien gracias a esos sonidos que empezaban a las 11 de la noche. Bueno, pues resulta ser que no había nadie viviendo en el 4.º piso. Con el tiempo me di cuenta de que nadie se quedaba en el tercero, ya que decían que ahí asustaban. Yo solo llegué a escuchar cómo movían los muebles. Pero fue algo que me sorprendió saber que no había nadie viviendo ahí, y no sé realmente si pasó algo en ese edificio. Quiero añadir a este primer relato que muchas veces en esta clase de situaciones no es porque haya pasado algo en el lugar, muchas veces se debe a que alguien llevó algo ahí, o invocó algo que provocaba este evento, lo que me lleva al siguiente relato. Laura es una mujer que trabaja esta tarde. El edificio donde ella trabaja sufrió un incendio en los 90s. Fue reparado y dejado como nuevo. Sin embargo, al parecer, varias de las personas que perdieron la vida allí se quedaron. Ella relata cómo las veces que se tuvo que quedar hasta tarde, terminando documentos o algún otro trabajo, empezó a notar cómo los teclados de las computadoras empezaban a sonar. También cuenta cómo muchas veces pudo llegar a percibir un olor a café, como si alguien hubiera puesto el coffee maker. En otras ocasiones tuvo que irse de la oficina casi corriendo, ya que el fenómeno se tornaba más violento, azotando puertas y tirando sillas. Al parecer este fenómeno se puede dar tanto durante la noche como durante el día, en especial cuando hay pocas personas en la oficina, ya que si prestas atención puedes escuchar cómo alguien escribe cosas o mueve su silla, pero si ves bien, nadie se encuentra ahí, o al menos nadie con vida. También nos cuenta cómo algunas tardes solía oler como si alguien pusiera el café, y ella está segura de que los antiguos trabajadores nunca se fueron de ese lugar. Muchas veces, algunos lugares donde hay energía, entiéndase muchas personas, donde hay emociones felices, tristes, estrés, cansancio, eso dentro de algunas estructuras puede generar su propia energía. Y esto puede atraer a algunos espíritus que no necesariamente tienen que ser humanos y no necesariamente son personas que hayan perdido la vida en el lugar. Puede ser simplemente un alma en pena que va pasando por ahí y por A o por B, esa energía llamó su atención y listo, quedó atrapada allí, repitiendo un patrón hasta agotar cada residuo de energía que ella tenía. Incluso algunos fenómenos llegan a absorber la energía de los lugares o las personas. Muy bien,
déjenme contarles otra historia. Esta nos viene desde Guatemala. Enrique es contador y él nos cuenta sobre algo trágico que ocurrió en el lugar de trabajo. Él aún trabaja en ese lugar, por lo que no mencionaremos el nombre. Bueno, Enrique nos cuenta cómo hace unos 2 años atrás, quien era el contador en ese entonces, Enrique en ese momento era el asistente de este señor. Vamos a llamarlo Juan. Juan era el contador, llevaba 15 años trabajando en esa empresa en el mismo puesto, y todo había ido bien. Él era un hombre de confianza, pero en ese entonces la empresa venía con un periodo de 16 meses en los que los números eran rojos. Cuando la empresa empezó a revisar qué pasaba, contrataron un contador privado, quien reveló hacia dónde estaba el flujo de dinero y dónde se estaba perdiendo. Bueno, pues resulta que este hombre, Juan, se había metido con una compañera de trabajo, una chica llamada María. Ella era una joven recién salida de la universidad, quien estaba haciendo una pasantía en la empresa, y por alguna razón que no queda clara, Juan se interesó en ella. Él era casado, con 3 hijos, y en un matrimonio en el que parecía ser feliz. Siempre en el almuerzo él llamaba a su esposa para saludar, y se quedaban hablando amenamente. Él se veía muy contento, pero esta chica, María, algo hizo, o algo le interesó a Juan, que lo arrastró hacia ella. Bueno, al parecer, cuando la chica salió de la empresa, empezó a amenazar a Juan con enseñarle todo a su esposa. Fotos, mensajes, videos, tenía todo recopilado. Y ella le decía a Juan que si no le daba dinero, llevaría todo esto a su familia. Juan, asustado, cayó en el juego y empezó a sacar ese dinero de la contabilidad de la empresa. Cuando la suma en números rojos fue tan alta, los auditores hicieron la revisión y luego el contador privado hizo su trabajo. Todo salió a la luz. A Juan no lo despidieron en el mismo día, lo necesitaban para terminar de reconocer todos los movimientos, y aún en ese momento él podía terminar en la cárcel si la empresa lo acusaba por fraude. Esto provocó que el mundo de Juan se derrumbara por completo. La esposa lo dejó, los hijos no lo querían ver ni saber nada de él, no tenía dónde vivir. La chica aquella le seguía pidiendo dinero. Evidentemente Juan la mandó a volar a este punto, cuando Juan ya no pudo más con la presión y la culpa, y al ver su mundo derrumbado, bueno, él decidió quitarse la vida, y lo hizo en el baño del 4º piso. Durante una tarde de jueves, él se quedó trabajando hasta la noche. Cuando quedó solo, se ahorcó usando su cinturón en los baños. Ahí es donde comienza el evento paranormal. Eso fue hace casi 2 años. De Juan, nosotros tratamos de no hablar. Sin embargo, sí mencionamos el fantasma de Juan, ya que periódicamente puedes ver cómo las luces del baño se prenden solas, o escuchas cómo alguien jala la cadena, pero la puerta del baño está abierta y no hay nadie adentro. Muchas veces se abre la llave del lavamanos y deja salir el agua por unos segundos. En algún momento se pensó que el sensor del lavamanos estaba dañado, pero cuando se llegó a cambiar, este fenómeno siguió ocurriendo. Aquí en la oficina estamos seguros de que es el fantasma de Juan, ya que antes de que todo esto ocurriera, no sucedía nada de esto. Esta historia que nos cuenta Enrique es muy interesante y trágica, y tiene sentido lo que dice. Es muy probable que sea Juan, pasó muchos años ahí, vio muchas emociones ahí, y la manera tan trágica en cómo vio destruida su vida, la tuvo que vivir dentro de esa oficina. Muchos expertos concuerdan en que esta clase de situaciones atan a los espíritus a quedarse entre nosotros, reviviendo situaciones que hacían cada día. Y bueno, en este caso está más que claro que es el espíritu de Juan, quien quedó atrapado en un entorno donde pasó tantos años. Muy probablemente pasó más tiempo en ese edificio que en su propia casa. Y si a eso le sumamos la cadena de hechos a los que se enfrentó, pues tenemos todo un cóctel de eventos que dejaría su alma atada a este edificio. La siguiente historia viene desde Cartago, Costa Rica. Cerca de las ruinas de Cartago existe una librería, la cual no diremos el nombre, pero queda justo al lado de una mueblería. Lo menciono porque el fenómeno ocurre en ambos lugares a la vez. El lugar en sí no tenía nada de malo, nunca había ocurrido nada, ni en la librería ni en la mueblería. Sin embargo, el dueño de la librería un día decidió hacer una remodelación. Durante la primera parte de esto, el trabajo iba bien, pero luego empezaron a picar el piso para poder cambiarlo. Todo iba sobre ruedas hasta que encontraron huesos humanos. El grito que se les escapó a los trabajadores fue equivalente al susto que se llevaron. Y minutos después ya la policía se encontraba en el lugar junto con agentes del OIJ. Para el dueño de la librería no hubo mayor problema, estaba claro de que ese esqueleto estaba ahí desde hace años.
Pero el verdadero problema llegó después. En la librería empezaron a encontrar los libros en el suelo durante la mañana. Las sillas se movían y las luces se apagaban o se encendían solas. El fenómeno se extendió hasta la mueblería, donde se empezaron a escuchar voces y los muebles se movían. Muchas veces se escuchaban pasos, pero al ir a revisar no encontraban a nada ni a nadie. Llevaron a un padre a bendecir ambos lugares, pero el fenómeno nunca se detuvo. Y aún se llegan a escuchar voces y a encontrar objetos en el suelo. La siguiente historia nos llega desde Sachí, Costa Rica. Marcela nos cuenta una historia verdaderamente aterradora, algo que le ocurrió a ella y a su hijo. Ella vive en el segundo piso de la habitación de sus padres. Cuando dio a luz a su hijo, pasó un tiempo antes de ser bautizado. En ese momento ella aún no pensaba en el bautizo, pero se vio obligada a hacerlo. Cuando pasó su tiempo de cuarentena y el periodo que las empresas le dan a las mujeres después de dar a luz a sus bebés, en Costa Rica es un periodo de 3 meses en empresas privadas. Después de este tiempo ella debió volver al trabajo y su madre, entiéndase la abuela del niño, se quedó cuidándolo, y ahí fue donde comenzó todo. Una tarde, mientras la abuela estaba preparando el biberón para el niño, porque sabía que pronto éste iba a despertar, ella lo escuchó llorando, pero un llanto lleno de terror. No era el llanto normal de un bebé. Ella subió corriendo las escaleras y encontró una sombra que estaba inclinada sobre la cuna del niño. La madre de Marcela estaba aterrada, pero con la valentía que solo una abuela puede tener, se puso a rezar un Padre Nuestro, seguido de un Ave María, y continuó rezando, sin quitarle la vista de encima a la sombra. Y lo hizo hasta que unos 2 minutos después, la sombra desapareció. Luego de esto, la abuela colgó crucifijos por todas las puertas de la casa, y roció agua bendita en todos los lugares que pudo. Al pasar de las noches, Marcela empezó a notar cómo su hijo amanecía sin cobijas, pero las cobijas aparecían tiradas en el suelo, como si alguien las lanzara. Debido a esto, y ya sabiendo lo que le había pasado a su madre, Marcela empezó a poner a su pequeño bebé en el rincón de la cama, para que éste no se llegara a caer durante la noche. Y ahí la cosa empeoró. Las siguientes noches se despertó sudando, sosteniendo a su hijo sobre su pecho, sujetándolo como para que nadie se lo llegara a quitar. Esto al mismo tiempo en los que ella soñaba con una extraña mujer que se asomaba por la ventana y que llamaba a su hijo. Durante estos sueños Marcela le gritaba a la mujer que no se lo iba a llevar, y seguidamente despertaba con el niño sobre ella. Cuando por fin se tomó la decisión de bautizar al pequeño, fue cuando, como era de costumbre, el sueño de la mujer llamándolo comenzó. Marcela repetía siempre lo mismo antes de despertarse, pero en esta ocasión, cuando despertó con el niño sobre su pecho, pudo ver cómo las piernas de su bebé estaban hacia arriba, como si alguien lo intentara jalar hacia el techo. Esa noche no pudo dormir más, y a la mañana siguiente, junto con su familia, se dirigieron hacia la iglesia de su localidad, donde le pidieron al padre que bautizara al niño. Luego de este bautizo improvisado, y menos de un mes después, ya se pudo bautizar con la ceremonia que correspondía. Pero la historia no termina ahí. Más o menos 3 años después, el bebé había crecido normalmente, y ya hablaba claramente. Una vez, mientras iba subiendo las escaleras, Marcela iba atrás de su hijo. El niño se detuvo a mitad de las escaleras y empezó a gritar hacia el final de estas: «¡Vete! ¡Ya no te quiero ver más! ¡Me das miedo! ¡Vete ya!». Marcela, aterrada, pero orgullosa de la valentía de su pequeño, le preguntó que a quién le gritaba. Y el pequeño le contestó: «Al monstruo, mamá. Al monstruo que siempre llega en las noches». Esta, sin lugar a duda, es una historia impactante. Y al mismo tiempo, es un relato que demuestra cómo la unión de la familia y la valentía logran superar todo. Muy bien. Y para terminar, contaremos la historia que nos envía Juliana desde España. Durante la época de los 90, ella estuvo en un internado de monjas en España. Estuvo allí por 2 años, mientras su papá trabajaba en una sucursal de una empresa que había decidido poner en ese lugar. Dentro de ese internado nunca faltaban las historias de fantasmas. Las monjas en general las trataban muy bien, pero el lugar en sí
era tenebroso, en especial durante la noche. Durante el día no solía pasar nada, eso sí, siempre y cuando estuvieras acompañado. Juliana nos cuenta cómo en más de una ocasión, mientras caminaba de un aula al baño o de su habitación a otro lugar, le pasó cómo escuchaba como si alguien viniera corriendo tras de ella. Pero cuando se giraba para dar espacio, no había nadie ahí. El sonido pasaba de lejos, seguido por un aire frío que congelaba el lugar. Ella nos cuenta cómo siempre se quedaba paralizada. Era como si el tiempo se detuviera, y ella no era la única a la que le pasó esto. Durante la cena ella se sentaba con sus amigas, comentaban sobre qué les había pasado durante el día. Después de la cena tenían una hora de esparcimiento, pero rara vez se veía a alguien fuera de su habitación. Nadie salía durante la noche, ni siquiera para ir al baño, porque en el baño durante la noche el terror era peor. Ella nos cuenta cómo lo vivió 2 veces, pero sabe que muchas chicas tuvieron que ser llevadas fuera del edificio. Y es que supuestamente la leyenda contaba que una monja se había quitado la vida en el baño del pabellón, donde estaba la habitación de Juliana. Una noche se dio cuenta que estaba embarazada y decidió acabar con todo. Si ibas ahí durante la noche, podías escuchar una mujer llorando y luego escuchar sonidos como de alguien ahogándose. Ese lugar era bastante aterrador. También nos cuenta una historia que ella no vivió en primera persona, pero que sí escuchó por voz de una amiga. La amiga de Juliana una vez iba bajando del piso 3 al 2 cuando escuchó los pasos de alguien corriendo. Ella trató de apurar el paso, ya que sabía que nadie iba corriendo tras de ella. Quiso apurarse para no tener que vivir el escalofrío que venía después del sonido. Pero dice que pudo sentir claramente cómo alguien la empujó por las escaleras y rodó como por 20 escalones. Se terminó desguinzando un tobillo. Después de esto pasó una semana usando muletas para poder caminar, hasta que luego podía empezar a apoyar el pie lentamente. Finalmente, Juliana termina con una frase verdaderamente aterradora. Ese lugar tenía algo, una fuerza oscura que nos mantenía encerradas durante la noche, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Y bien, mis amigos, espero que hayan disfrutado de estas historias. Estos videos me toman un poco más de tiempo hacerlos, no tanto por la edición, sino por la recolección de estos relatos. Así que tengan paciencia y con el tiempo llegarán más videos como este. De igual manera, los invito a contarme si han tenido experiencias paranormales o aterradoras. Con gusto traeré estas historias al canal. Sin nada más que decir, nos vemos pronto.